Ay, chicos, perdón, no me escucharon nada, ¿no? Oh, me olvidé de desactivar el micrófono. A ver, 2 segunditos, ahí voy. Perdón, bueno, les decía. Ay, ay, ay. Bueno, después vamos a ver lo del obú de nuevo, pero ahora lo que les decía es que vamos a estudiar la colisión de dos cuerpos, como esto, la vía de aire de la semana pasada, eso estaba diciendo. Que para qué lo pongo sobre la... sí, ¿para qué lo pongo sobre una vía de aire? Para evitar la fuerza de fricción nada más. Entonces, si yo considero, fíjense en que acá estos dos cuerpos tienen puesto un resortito, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que choquen, ¿está bien? Estos dos cuerpos. Los vamos a ver, por eso tienen la velocidad del cuerpo A1, la velocidad del cuerpo A1. Chocan y después, ¡chum!, cada uno viaja, uno para el lado opuesto al que iba antes y otro para el lado opuesto al que iba antes también. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de estudiar. ¿Y qué sabemos nosotros? Y podríamos conocer las masas y las velocidades iniciales y nos podrían preguntar cuáles son estas velocidades finales. Ven que le llaman dos, ¿no? Acá. Yo van a ver que en algunas notaciones, ahí en el apunte que les puse, les pongo primado, quiere decir después de la colisión, la primita, ahí arriba, una prima, un apóstrofe. Entonces, ¿para qué pusimos entonces sobre la vía de aire para hacer la colisión? Para evitarnos la fuerza de fricción. Entonces, las únicas fuerzas externas que van a actuar durante la colisión, o sea, cuando estas dos estén chocando, ¿qué quiere decir? Que haya una fuerza muy grande y ellos están interactuando, esos resortes se van a estar comprimiendo, muy grande, que va a durar mucho tiempo, y es tan grande que es mayor que cualquier otra fuerza externa. Pero igual nosotros la minimizamos con la fricción poniendo aire acá. Y segundo, las otras fuerzas externas que son los pesos y las normales en cada uno de estos cuerpos, sumadas dan cero, así que la conservación de la cantidad de movimiento la vamos a poder garantizar, ¿ok? Bien, entonces, y en particular, si las fuerzas internas entre las partículas son conservativas, o sea que el sistema no gana ni pierde energía durante la colisión, la energía cinética antes y después de la colisión también se va a conservar. Por eso le pusimos los resortes, para que sean fuerzas internas, o sea, cuando estén en contacto van a ser internas, ¿verdad? Las dos partículas van a ser un sistema, o los dos carritos en este caso, entonces la fuerza entre ellas va a ser la de los resortes que se van a estar comprimiendo y que después se van a estar descomprimiendo. Cuando ocurre esto, cuando ocurre que las fuerzas internas entre las partículas son conservativas, entonces, y no hay pérdida de energía en la colisión, de energía cinética, entonces se dice que la colisión es una colisión elástica, ¿está bien? Entonces, en una mesa de billar, por ejemplo, que uno escucha tac, 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 y las pelotitas se van, en función de cómo se van golpeando entre sí, cómo van chocando, también decimos que se trata de una colisión elástica, prácticamente. ¿Por qué? Porque la mesa tiene una felpita suavecita para evitar que la fricción sea grande, ¿está bien? Entonces podríamos estar diciendo que se conserva la cantidad de movimiento durante la colisión porque la fuerza de choque es grande. Si justamente escuchamos el ruidito es porque el aire entre las dos bolitas se comprime muy fuerte, ¿sí? Entonces, cuando veamos sonido, vamos a explicar un poquito más esa cuestión el año que viene. Entonces, cuando tenemos un choque en que la energía cinética final del sistema ya no es que se conserva. En el caso de la colisión elástica, la energía cinética vale lo mismo antes y después. Cuando digo la energía cinética, se refiere a la del sistema, o sea, la energía cinética cuando yo tengo que sumar las energías cinéticas. O sea, la energía cinética del carrito A más la energía cinética del carrito B antes de la colisión tiene que ser igual a la energía cinética del carrito A más la energía cinética del carrito B después de la colisión. ¿Está? Entonces, puede ocurrir que cuando
chocan, la energía cinética final, o sea, la energía cinética después de la colisión, no es igual a la que teníamos antes de que choquen. Eso significa que parte de la energía cinética se ha transformado en otra forma de energía, como dijimos en la clase anterior, en calor, en deformación, ¿está bien? En otra forma, entonces la energía cinética final de las dos partículas después de la colisión ya no es la misma. ¿Estamos o no? Entonces, cuando ocurre eso, decimos que el choque es inelástico, o sea, lo opuesto de elástico. O sea que la variación de la energía cinética antes y después de la colisión nos va a permitir clasificar a los choques. ¿Cómo los vamos a clasificar? Si la variación de energía cinética, o sea, la final menos la inicial, cuando al final y inicial serían los 1 acá del carrito y los 2, ¿no? Los subíndices 1 y 2. O sea, la variación de energía cinética vale 0, la colisión es elástica. Si es distinta de 0, o sea, si es menor que 0, la colisión es inelástica. Nunca va a ser mayor, ¿no? Porque ¿de dónde vamos a sacar para que aumente la energía? Recuerden, la energía no se genera sola ni espontáneamente. O sea que la colisión es inelástica. Por ejemplo, una albóndiga, ay, qué hambre que da albóndiga a esta hora, que cae en un plato, o una bala que se incrusta en un bloque de madera. Cuando cae en el plato la albóndiga, ¿qué hace? Se deforma. ¿Está bien? Entonces parte de la energía, y toda la energía cinética termina haciéndose cero, se queda quieta o no. Entonces toda la energía cinética se transforma en deformar, hacer que la albóndiga quede deformadita. Cuando tengo un bloque de madera y le disparo una bala, que es un método que se utiliza en las canchas de tiro para medir velocidades de la bala, eso van a ser un problema seguro, se llaman péndulos balísticos, cuando se incrusta y se queda adentro, toda la energía cinética de la bala se pierde en que cuando uno abra el bloque, lo parta justamente por el lugar por donde atravesó la bala, lo que va a observar es que está negro, quemado, o sea, se quema la madera. Toda la energía cinética se transforma en calor y hace que la bala se quede quieta. Entonces, cuando se llama péndulo balístico, porque como le transfiere la energía cinética, entonces ¡shum!, empieza a moverse y se levanta. Y uno puede tratar de determinar cuánto se levanta y de ahí, haciendo cuentitas, como van a hacer ustedes, van a poder encontrar la velocidad de la bala. Entonces, en conclusión, lo que vamos a decir, un caso particular, que es este caso en el de la bala que se incrusta en el bloque y queda incrustada, ¿no? Porque podría ocurrir que la velocidad es tan grande que pase largo, ¿sí? O sea que lo atraviese totalmente a ese bloque. De todas maneras, no se preocupen porque el péndulo balístico se diseña justamente para que quede ahí adentro. Entonces, pero después de la colisión, tanto el bloque como la bala se van a mover juntos. Y acá les digo algo, realmente me agarré la cabeza, porque yo antes de empezar la clase veo un poco de noticias. Y pongo el canal nuestro porque me interesan las cosas locales, pero al principio, antes de las 8, dan cosas de Buenos Aires. Una colisión espantosa. Un auto que pasa tranquilamente, su vida, él va a la persona que termina muerta, pasa la luz verde del semáforo y un loco que viene del otro lado a más de 120 kilómetros se lo lleva puesto, literalmente. A eso nos referimos cuando decimos colisión plástica. Quedan juntos los coches, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasaría con esta bala y el bloque de madera en un péndulo balístico. Entonces, lo que vamos a concluir es que en toda colisión, la cantidad de movimiento total antes y después de la misma se conserva. Se elástica si además se conserva la energía cinética total del sistema de cuerpos colisionantes. Este tema de cuando la colisión es elástica, entonces fíjense ustedes que yo les decía, a ver, ¿qué significa estudiar una colisión? Por ejemplo, dos bolas de billar que van y chocan y después rebotan. O los dos carritos del ejemplo. Yo, si conozco las velocidades iniciales y las masas, quiero conocer las velocidades finales generalmente. ¿Sí? Y eso hace, por ejemplo, un ingeniero cuando se transforma en perito. Perito de accidentólogo. O la gente la gente de criminalística que se prepara para ir a hacer los peritajes en un accidente de tránsito, para determinar el responsable, ¿está bien?
Entonces hay que aprender a ver cómo se pueden medir las velocidades que tenían los coches antes de la colisión, y todo en función de tomar datos en la escena del accidente. ¿Está bien? Entonces, cuando las colisiones son elásticas, nosotros fíjense en que tendríamos dos ecuaciones para hacer las cuentas. Tenemos la conservación de la cantidad de movimiento, que nos daría una ecuación en la que nos vincularían la masa 1, la masa 2, la velocidad 1, la velocidad 2 antes y después, pero con una sola ecuación. Si tenemos dos incógnitas no podemos, pero también tenemos la conservación de la energía cinética. Entonces tendríamos las dos ecuaciones y podríamos calcular tranquilamente las velocidades de las dos masas. Pero ¿qué pasa? Las conozco. Siempre hay formas de determinarlas y vamos a ver que eso lo vamos a definir a través de un coeficiente que se llama el coeficiente de restitución. Nosotros vamos a ver ahora la colisión elástica e inelástica en una sola dimensión, que son los desarrollos que voy a hacer ahora, pero voy a darles un ejemplo en dos dimensiones. Tiempo nos da ahora. Entonces, a partir de la colisión elástica, está de vuelta, fíjense. Ahora yo la hago, no hago como hace rato que iba uno en contra del otro, sino que los dos van para el mismo lado, fíjense. Una tiene velocidad A, la otra tiene velocidad B, antes de la colisión. Obviamente, y estas velocidades se miden respecto al sistema de referencia, del laboratorio, el de la casa, el del escritorio, donde están ustedes ahora. Un sistema de referencia inercial. Obviamente, para que lo alcance y lo choque, la velocidad de A, como está dibujado acá, tiene que ser más grande. Choca. Acá está durante la colisión, después de la colisión. Y después de la colisión da la casualidad que acá estas dos masas siguen en el mismo sentido que venían antes. ¿Ok? Bien. Esa es la situación. ¿Cómo la tengo que estudiar? Entonces, a partir de esta colisión, vamos a definir un parámetro nuevo, que es el que está, que se llama coeficiente de restitución, para poder tener una ecuación. Fíjense que lo único que tiene este coeficiente es las velocidades. Después de la colisión, acá es donde yo le pongo el prima, ¿ven? La prima quiere decir que ya después de la colisión son estas y las anteriores. Y esto vendría a ser la velocidad relativa de acercamiento y la velocidad relativa de alejamiento, o las velocidades relativas antes y después de la colisión. Y acá tiene que haber un signo menos. Cuidado con esta definición, para que acá me dé el mismo subíndice, ¿sí? Que primero esté la partícula B y después en las dos rectas. Bien, vamos a suponer entonces que chocan estos dos cuerpos, como está en la figura, y la forma de definir este parámetro es suponer que la colisión primero va a ser elástica, es decir, que voy a plantear la conservación de la cantidad de movimiento, voy a plantear la conservación de la energía cinética, y entre esas dos ecuaciones voy a despejar lo que tenga que ver antes de la colisión de un lado de la igualdad y todo lo demás, tal cual está en el apunte, sugiero verlo, en cuanto que existe esta relación entre velocidades que se llama el coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución, si vale 1, decimos que la colisión es elástica. Justamente de ahí lo deducimos, de partir de una colisión elástica. Pero podría darnos en algunas situaciones en que ese coeficiente no vale 1, sino que es menor que 1 y mayor o igual que 0. Si es 0 el coeficiente, eso quiere decir que estas dos velocidades son iguales, las de después de la colisión. O sea, los cuerpos están pegaditos si tienen una velocidad. Vamos a hacer un ejemplo de eso, pero lo vamos a hacer en dos dimensiones para que aprendan a manejar. ¿Ok? Entonces acá tienen una nueva ecuación y este coeficiente se los pueden dar o les pueden pedir que calculen si le dan los datos. ¿Ok? Para hacerlo. Se denomina coeficiente de restitución, se simboliza con la letra E y por definición es adimensional, coeficiente de las velocidades relativas después de la colisión dividido de relativa antes de la colisión. ¿Ok? Ese sería el coeficiente de restitución. Y vamos a estudiar entonces, se mueve un sistema particular. Ahora, con esto ahora ustedes pueden resolver todos los problemas de la guía relacionados con colisiones, y yo vi la nueva guía que pusimos ahora, que me la mandó uno de los docentes, y empezamos con estas cuestiones de considerar el sistema de partículas y tomar ciertas definiciones importantes, como
podemos estudiar al movimiento del sistema. A ver, ¿qué sistema? Por ejemplo, el sistema solar. Por ejemplo, yo como sistema de 5 partículas, ¿no? Cabeza y 2 brazos y 2 piernas. ¿Cómo puedo estudiar el movimiento? Imaginemos que ponemos un sistema de referencia y me vemos caminar, ¿ok? Y medimos cosas. Entonces, si yo tengo un sistema de partículas, por ejemplo, lo vamos a hacer, por ejemplo, para 3, para complicarlo un poquito nomás. Tengo un sistema de partículas de masa M1, M2 y M3. ¿Se ve? ¿Quieren que lo agrande un poquito? Ahí está. ¿Se ve? Acá se ven las letritas así. Bien, entonces, fíjense, si ustedes tienen acá las 3 partículas, fíjense, ¿qué es lo que hice acá? Representé con azul la fuerza externa neta, o sea, esta partícula 2 interactúa con alguna otra, qué sé yo, la Tierra, por eso tiene peso, no sé, con cualquier otro cuerpo. La M1 también interactúa con otros cuerpos, por lo tanto, sobreactúa una fuerza externa. Estas azules son las externas, o sea, cuerpos que no pertenecen a mi sistema. ¿Está bien? Para cada partícula. Y tenemos las fuerzas internas, porque es una partícula. Entonces, los pares de acción y reacción sería. Entre la masa 2 y la masa 3 son estas rojitas, ¿ven? Por ejemplo, supongamos que sean de repulsión. O sea, una y la otra paparroya. Están en la misma reacción, tienen exactamente el mismo módulo, pero en sentidos opuestos. Lo mismo, las fuerzas entre la masa 1 y la masa 2, también son de interacción. Y la fuerza entre la masa 1 y la masa 3. Yo dibujé todas las fuerzas posibles. Ojo, en estas azules pueden haber varias, ¿no? Pueden haber un montón de fuerzas. Acá, son resultantes sobre cada una de esas partículas. Vamos a definir algunas cosas del sistema como un punto geométrico que se llama centro de masa. Fíjense en que acá se ha dibujado los vectores posición de esta partícula. Recuerden que yo quiero estudiar el sistema, cómo se mueve todo el sistema. En un instante posterior todas estas partículas tendrán un vector posición diferente, ¿no? Y tendrán velocidades diferentes. Entonces, ¿cómo hago para estudiarlas? Imagínense, tengo 3. Se me está complicando el diagrama. Imagínense si tuviera 800. Imagínense si tuviera un tubo lleno de moléculas de oxígeno, de átomos de oxígeno, perdón, y quiero estudiar cómo se mueve, lo estoy llevando, lo estoy trayendo, ¿sí? Bueno, entonces, son muchas las partículas, entonces, ¿cómo hago? Lo que vamos a hacer es definir el centro de masa de ese sistema. Ustedes ya hemos hablado de un centro que era el centro de gravedad, que era el lugar donde decíamos que estaba aplicada la fuerza peso. Vamos a ver qué relación tiene ahora con lo que se llama el centro de masa. Se define al vector posición del centro de masa de este sistema de 3 partículas a esta suma, fíjense, dividida la masa total. O sea, es una suma del producto de la masa por su vector posición. ¿Lo están viendo? Entonces, es como un punto geométrico que se obtiene de un promedio ponderado de las posiciones individuales. Fíjense que va a pesar más en esta suma el vector posición que tenga de la masa que sea más gorda, digamos, ¿sí? Va a pesar mucho más que otro, y así. Por eso se llama medio ponderado. ¿Y qué? ¿Dónde está la ponderación? En la masa, o sea, depende de la masa. Fíjense en que se divide por la masa total, por lo tanto, las unidades acá sigue siendo la de metros, ¿no? Las unidades de un vector posición. Entonces, fíjense ustedes que en 3 dimensiones nosotros podemos ver cada una de las componentes del centro de masa. Chicos, esto es un punto geométrico. Puede coincidir o no con una de las partículas del sistema. Puede no tener coincidencia con ninguna partícula del sistema. Por ejemplo, y puede usarlo, como decía un profesor mío, mi director de doctoral. El sistema solar. Si yo considero el sistema solar con todos los objetos que les he descrito al principio, que son muchísimos y masas enormes,
el centro de masa del sistema solar estaría dentro del Sol. Para que ustedes vean que el Sol tiene un tamaño tan grande que el centro de masa de todo el sistema solar estaría dentro del Sol, dentro de la esfera que es la estrella Sol. Para que ustedes se den una idea. En ese caso estaría justo dentro, no en el centro del Sol, pero sí ahí, adentro del Sol. Entonces, el centro de masa es geométrico, ¿ok? Bueno, tiene que tener unidades de metro, como dijimos acá, ¿no? Porque depende de la posición, ahí están las coordenadas. Bien, entonces ahora ese sistema se mueve. Quiere decir que tiene cada partícula una velocidad relativa respecto de mi sistema de referencia. O sea que los vectores de posición de las partículas cambian con el tiempo, por lo tanto también cambia el centro de masa. Entonces define lo que se llama la velocidad de ese centro de masa, de ese punto, que vendría a ser como un punto donde estaría concentrada toda la masa. Y ahí estamos justificando lo que venimos diciendo. Me da lo mismo que sea una partícula de masa m, pues toda la masa concentrada en este punto que se llama centro de masa, que sea todo un auto, una cosa complicada. ¿Se dan cuenta? Estoy mirando entonces el movimiento del centro de masa. La velocidad del centro de masa, que va a ser la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo, hacen todas las puntitas, después miren el área ahí, fíjense que termina siendo, si sacan la sumatoria de las masas de la masa total, la ponen como 1 sobre m grande, la masa m1 más m2 más m3, para el sistema de 3 partículas nuestro, era hasta 3 nada más el n, y fíjense que acá les quedaría m1 por di. ¿Está bien? Porque están haciendo la velocidad, la derivada de la posición, si lo ven a la ecuación anterior, a la velocidad. Por lo tanto, entonces, la velocidad del centro de masa, fíjense en cómo vendrían a ser las cantidades de movimiento individuales de cada partícula, de la 1, de la 2, de la 3. Entonces, ¿en qué les queda? La velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento total del sistema, o sea, P1 más P2 más P3, dividido en la masa total. Estamos encontrando una ecuación que dice que la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas es igual a la masa total del sistema de partículas por la velocidad del centro de masa. Y acá está lo que les decía, me da lo mismo que sea una partícula puntual, un coche, un cuerpo, un sistema solar. ¿Ok? Acá estoy estudiando el movimiento del centro de masa. Bueno, y si quiero en cuanto a la aceleración centro de masa, tendré, o sea, para relacionarlo con las fuerzas, tendré que hacer la derivada de la cantidad de movimiento total. Fíjense, P si es un P grande, mayúscula, porque es suma de todos los P individuales. ¿Estamos o no? Entonces encuentro que la derivada de la cantidad de movimiento total del sistema respecto al tiempo me va a dar la masa y la derivada de la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa, que viene a ser la resultante de la fuerza. Y esta es, fíjense, que Newton planteó así a la fuerza, como la variación de la cantidad de movimiento, del impulso lineal. Fíjense en que nos da que pasa por la aceleración, que es lo que nosotros hemos venido escribiendo, ¿no? En el tema 4. Bueno, donde la resultante de la fuerza son toda la fuerza, y acá lo hice para el ejemplo de 3 partículas. Dijimos, sobre la partícula 1 actúa la fuerza externa 1, pero la partícula 1 interactúa con la partícula 2, o sea, fuerza externa, fuerza interna. Con la 2, la fuerza interna con 3. Y acá están las fuerzas, estos 3 primeros términos de la suma son las fuerzas sobre la partícula 1. Sobre la partícula 2 actúa una fuerza externa 2, resultante de fuerzas externas, y la interacción con la partícula 1 y con la partícula 3. Estas 3 fuerzas acá, estos 3 términos son las fuerzas sobre la partícula 2. Y sobre la 3 pasa exactamente lo mismo. Pero mis estudiantes saben que por la tercera ley de Newton, la fuerza 1,2 es igual y opuesta a la fuerza 2,1. Por lo tanto, ¿cuánto me da la suma de la 1,2 con la 2,1? Ay, parece que no saben la tercera ley ya. 0, muy bien, 0, 0, 0. Quiere decir que todas estas fuerzas que son pares, acción y reacción,
se van a matar entre ellas, o sea, la 1 con 2 se cancela con la 2 con 1, la 1 con 3 con la 3 con 1, la 2 con 3 con la 3 con 2. Y el resultado acá va a ser solamente las fuerzas externas. Y esto es lo que les decía hoy, cuando les decía tírense del pelo a ver si se pueden levantar. Solamente se van a levantar por acción de fuerzas externas, ¿ok? Y eso es lo que hemos hecho cuando hemos visto el tema 4 del programa. Resultante de las fuerzas externas, entonces, es igual a la masa total del cuerpo, del sistema, perdón, donde con M, la masa 1 más la 2 más la 3 más toda la masa, por la aceleración del centro de masa. Por lo tanto, entonces, encontramos que para un sistema de partículas, la resultante de las fuerzas externas es igual a la variación de la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. ¿Está bien? Entonces acá dice, cuando un sistema de fuerza externa actúa sobre un cuerpo o sobre un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la fuerza resultante de todas las fuerzas externas que actúan en el cuerpo. O sea que con esto estamos justificando lo que habíamos hecho en el tema 4, donde para nosotros todo era un punto, ¿no es cierto? Un punto de masa m. Bueno, si es un sistema de partículas como un auto, todas las cosas que hemos trabajado, es que estamos sumando todas las masas y estamos viendo el movimiento del centro de masa. Bien, yo lo que les quiero decir es que para los cuerpos que nosotros manejamos a nivel acá, en las cercanías de la superficie de la Tierra, el centro de masa, o sea, el lugar, el punto geométrico donde yo puedo suponer que está concentrada toda la masa y sobre él aplicada todas las fuerzas externas, coincide con el centro de gravedad, ¿ok? Son exactamente la misma cosa, están en el mismo lugar esos dos puntos, esos dos centros. No así cuando considero cuerpos grandes, por ejemplo, si considero a la Tierra y considero a la Luna, como vamos a ver en el capítulo de gravitación el año que viene, en Física 2, la fuerza, digamos, el centro de gravedad, o sea, la fuerza de atracción gravitatoria, no va a coincidir con el centro de masa. Si nosotros suponemos a la Tierra y a la Luna dos esferas perfectas, que tampoco lo son, ¿no? Pero suponiendo las esferas perfectas, su centro de masa estarían en el centro de las esferas, ¿verdad? ¿Sí o no? Son perfectas y uniformes y todo, sí. Pero el centro de gravedad no. ¿Por qué? Porque hay parte de la Tierra que está más cerca de la Luna y entonces el centro de gravedad se corre hacia arriba, digamos, si es que la Luna estuviera arriba y la Tierra abajo. Eso lo vamos a ver después en gravitación. Ahí no coincide. Pero acá, cerquita, con todo lo que hacemos, con un auto, con una pelotita y con lo que sea que estudiemos, la lapicera, lo que sea que estudiemos como movimiento. Eso, perfecto, el centro de gravedad se desplaza, muy bien. Sí, María, ¿está bien? Y el centro de masa, perdón, el centro de masa se desplaza, ¿sí? El centro de gravedad va a tener que ver con la fuerza-peso, digamos, o sea, la atracción gravitatoria, ¿ok? El centro de masa es el que se desplaza. Bueno, entonces con esto justificamos el haber considerado a los sistemas complejos como si fueran una partícula de masa m. Y eso lo mostraba en este ejemplo que no me escucharon porque yo no había aprendido. Yo les decía que nosotros podemos estudiar, por ejemplo, una explosión de la misma forma que estudiamos una colisión. En este caso, la fuerza, esa fuerza impulsiva es justamente una fuerza explosiva. Tenemos acá un obús, una granada, que en el aire va a explotar. Cuando explota, ahí, durante la explosión que dura fracciones de segundo, un tiempo muy cortito, un delta de T muy cortito, la fuerza es muy grande, la fuerza explosiva es muy grande, es tan grande que la fuerza externa, que sería el peso, que es la única fuerza que actúa acá externa, de estos fragmentos, o antes, cuando estaban juntos, digamos que el peso del fragmento total tiene que ser igual al peso de cada uno de los fragmentos, de la suma de los fragmentos, de los pesos de los fragmentos, ¿verdad? Es tan grande la fuerza explosiva que la fuerza peso queda como reducida prácticamente
despreciable, por lo tanto entonces se conserva la cantidad de movimiento. Podemos decir que la cantidad de movimientos antes de la explosión es igual a la cantidad de movimiento después de la explosión. Y con esta nueva cuestión adicional que hemos visto recién, el centro de masa, fíjense, en el centro de masa de este obús, supongamos que era todo uniforme, estaría justo acá en el centro, ¿verdad? Cuando se divide, el centro de masa va a seguir la misma trayectoria que si no hubiera explotado. Eso es lo que nos dice la ecuación anterior. ¿Ok? Es un punto geométrico que se mueve, que antes coincidía acá, ¿no? Con el centro de gravedad de este cuerpito, pero el centro de masa sigue moviéndose como si nada hubiera pasado. Eso es lo que estamos diciendo. Siguiendo, ¿qué? Una trayectoria parabólica, como hemos estudiado en cinemática, para este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gravedad hace que tome esa trayectoria. Entonces, fíjense ustedes que acá le estamos mostrando que el centro de masa sigue haciendo exactamente la misma trayectoria que si no hubiera explotado, y cada partícula, por separado, cada una de las porciones hace una trayectoria diferente. Pero fíjense que nosotros, sabiendo que el centro de masa está en este lugar, en esta posición en cada instante de tiempo, podemos saber dónde andan los pedazos en cada instante de tiempo. ¿Está bien? Usando ecuaciones de definición del centro de masa, velocidad del centro de masa y todo eso. O sea que estos conceptos que recomiendo los lean de nuevo, no solo en estas placas, sino que en el refuerzo de ese apunte que les he puesto, cuando dice notas de clase, para que puedan resolver lo que estuve viendo en el práctico, son los primeros problemas de la guía. Denme un segundo que tengo un mensaje del profe Cortés, a ver si es que tiene que ver con algún mensaje para ustedes. Ah, no, es sobre uno de los exámenes que tengo que revisar. Ay, pero antes de las 12. Bueno, entonces, ¿entendieron esta idea del tema del movimiento del centro de masa cuando uno tiene un sistema de partículas? O cuando ocurren colisiones o explosiones como esto, ¿cómo maneja uno la situación? Sí, dice María. Bueno, asumo que los demás todavía me están escuchando. Y vamos con la última placa, que es hacer un ejercicio. Fíjense, disolvamos un problema. Da la casualidad que este problema está en la guía, ustedes después lo descubrirán. Tenemos un auto de 1000 kilos que llega a la Boca Calle, o sea, a una esquina, en un cruce, y que se mueve a 3 metros por segundo en dirección norte-sur. A ver, ¿quién hace rápido la cuenta para llevarlo a kilómetros por hora? Porque nosotros estamos más familiarizados con los kilómetros por hora, ¿o no?, en el movimiento de los autos. Yo digo para saber si están excediendo el límite de velocidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer para saber el...? Bueno, después me dicen. Este está a 3 metros por segundo. Y tenemos un camión de 4000 kilos que se mueve a 1 metro por segundo. Uno lo hace en dirección norte-sur y en otro en dirección oeste-este, y por eso les he puesto acá la rosa de los vientos, no les indiqué todos los puntos cardinales, solamente el norte y el este. 10,8 te dio, y porque hay que multiplicar por 3,6, ¿no? Más o menos. O sea que se están portando bien estos, ¿no? Bien lento vienen. No vamos a tener muertes en este accidente, por suerte. Kilómetros por hora, bueno. Entonces, dice, determinar la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos, o sea, del auto y del camión. La del sistema formado por ambos vehículos, suponiendo que chocan y quedan enganchados. Determinar con qué velocidad se moverán un instante después de chocar. ¿Ok? Bien. Dijimos que nuestro sistema de referencia es la rosa de los vientos. Yo lo transformé en un sistema coordenado XY. Acá lo tenemos abajo. Y fíjense en que nos piden, primero que nada, calcular la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos. Yo le llamé con un vector
con una P minúscula, sub A, este vector, va a ser la masa del auto por la velocidad del auto, y como dice que viene de norte a sur, está yendo en sentido contrario de mi sistema de referencia para el eje Y, ¿verdad? Mi versor del eje Y apunta hacia arriba y este está yendo hacia abajo. Por lo tanto, el producto de la masa, que serían los 1000 kilos por los 3 metros sobre segundo, acá se nos están superponiendo las ecuaciones, ya las vamos a corregir, eso nos da menos 3000 kilogramos metros sobre segundo en la dirección U sub I. ¿Qué quiere decir? Hacia abajo del eje Y, ¿estamos o no? Mientras que la cantidad de movimiento del camión, que sería la masa del camión, por la velocidad del camión, vector velocidad, que acá no se le ve bien la flechita, pero es porque se están superponiendo estas ecuaciones, ya lo voy a acomodar. Ah, es que quería escribir todo en una sola. Y bueno, me quedó amontonadito. 4000 kilogramos por 1 metro sobre segundo en la dirección U sub X, porque dice que va de oeste a este, o sea, justo coincide con la dirección positiva de mi eje X. Y tengo las cantidades de movimiento individual, que es la primera pregunta del ejercicio. Dice, cantidad de movimiento de cada uno. La del sistema formado por los dos, ¿qué tengo que hacer? Sumarla. O sea que tengo acá esta cantidad de movimiento, que es la mayúscula, va a ser la suma de PA más PC, MAPA más MCPC. Lo único que tengo que hacer es sumar estos dos vectores y me da, obviamente, que P es un vector que tiene 4000 kilos por metro por segundo en la dirección X y menos 3000 kilos por kilo por metro sobre segundo en la dirección Y. Y me dice que, suponiendo que chocan, determinar con qué velocidad se moverán un instante después. Entonces, como yo sé que chocan durante la colisión, la fuerza que entra en juego de interacción entre esos dos cuerpos que pasan a formar un sistema de partículas durante ese pequeño tiempo que dura la colisión, es tan grande que cualquier otra fuerza externa, como la fricción por rodamiento, la fricción por lo que sea, sería despreciable. Las normal y el peso son iguales, así que se suman y se cancelan para cada vehículo. O sea, la resultante de la fuerza externa es cero, por lo tanto yo puedo asegurar que la cantidad de movimiento total antes de la colisión de los dos vehículos, tomada como la suma esta, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después. Tengo una suma, estas son cosas vectoriales. Entonces hago las sumas y encuentro que esta, que era la anterior, fíjense en que la que tenemos acá, tiene que ser igual a la después de la colisión. Y nos dice que los dos vehículos quedan enganchados, por lo tanto, al estar enganchados, los dos van a tener la misma velocidad, y entonces acá la masa va a ser la suma, ¿está bien? Y esta es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento de los dos vehículos, o sea, la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después. Esta es una cantidad, una ecuación vectorial, la puedo escribir según sus componentes X y sus componentes Y. Según sus componentes X, quedamos acá, que esta era 4000 kilos por metro sobre segundo en la dirección U sub X, tiene que ser igual a los 5000 kilos, que es la masa del auto más la masa del camión, por la componente en X de la velocidad después de la colisión, de esta V mayúscula. ¿Ok? De ahí puedo despejar la componente X, que me da, como tengo 4000 dividido 5000, me da 0,8 metros por segundo en la dirección U sub X. Acá solamente estoy poniendo el módulo, ¿no? De la componente X, ya sé que es en U sub X. Y lo mismo me pasa con la componente Y, que serían los 3000 en la dirección negativa de la Y, igual a 5000 por la componente Y, me da que la componente de la velocidad en la dirección Y es negativa y vale menos 0,6. Entonces, la respuesta, cuando le pregunte un ejercicio esto, no tiene que ser esto, solamente esto que han hecho acá, sino que tienen que encontrar el módulo de la velocidad como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que nos da 1 metro por segundo, y el ángulo que va a formar, algún ángulo. En este caso, nos dio el arco tangente de 0,6 sobre 0,8, donde la componente Y es negativa. Si uno se acuerda del círculo trigonométrico, al ser la componente Y negativa,
quiere decir que estamos en el cuarto cuadrante, por lo tanto este ángulo tita se mide alrededor del eje X para abajo, por eso le he puesto menos 36,9. Ustedes vuelvan a hacer las cuentas, ¿ok? Bien. Vamos a charlar sobre el parcial entonces, y con eso ya damos por terminado los conceptos que ustedes necesitan para abordar la guía de trabajos prácticos. Dudas que tengan, las van a consultar con su jefe de trabajos prácticos en las clases prácticas, van a leer las placas estas más las clases que les he mandado para poder sacarse de esas dudas. Pondremos alguna otra consulta. Aclaro que como el lunes que viene es feriado, el sábado de 10 a 12 estaré dando la clase correspondiente. Les pido que hagan el esfuerzo de asistir, por favor. Igual van a estar puestos los materiales. Y si hace falta, veremos cómo recuperamos algo, ¿sí? En principio es la solución que tengo, y si no pueden el lunes, y tendrán que ir al martes, a la clase de la noche del martes, ¿ok? Que ya sabemos que es la misma, ¿ok? Bueno, chicos, yo ahora me despido, sé que están todos ansiosos, cuanto más rápido yo me pueda dedicar a completar entonces la información, se las voy a subir y voy a... y vamos a trabajar, como decía, ahí he puesto ya los collaborates para que trabajemos ahora en las clases de consulta y de tutoría, más la de la noche, que es extra, ¿ok? Ahí también, si quieren, me pueden preguntar de la clase teórica, ¿no? No hay problema con eso. Vamos a estar 1 hora y media entonces esta noche, entre las 21 y las 22:30, ¿ok? Bueno, yo los saludo y les deseo éxito en la resolución de los problemas de esta guía. Nos estamos encontrando a las 13 de nuevo, ¿ok? Adiós, que estén bien, cuídense y que mi perra se calle. ¡Cállese! Bueno, nos vemos. Hasta luego, chicos. Chao.